Hola, muy buenos días, bienvenidos a Cuerpo Vital. Gracias por acompañarnos todos los martes y jueves de 11 a 12 del mediodía, por aquí por el Canal 14, que es televisión para todos. Qué placer, qué gusto de verdad que nos acompañen durante esta hora completa de un excelente programa, un excelente invitado y además en vivo y en directo para que puedan participar a través de nuestra línea telefónica 664-9880. Nos gusta escucharlos a ustedes a través de esa línea telefónica que desde ya está disponible. Si ustedes tienen inquietudes sobre nuestro tema, preguntas, pues aprovechen esta oportunidad de poder tener directamente al especialista y hacerles esas preguntas. 664-9880. Un saludo muy especial para aquellas personas que en este momento nos están viendo por www.canal14.com.co. Recuerden que son muchas las formas para ver nuestro programa, para ver la buena programación del Canal 14. Por la señal de televisión, por Claro, por UNE y por Emcali. Por la página www.canal14.com.co, y ahí hay una opción, si ustedes nos están viendo desde celular, hay la opción para ver en vivo desde su celular, por todo lado, tablets, desde su computador, desde los celulares puede ver la buena programación del Canal 14. Hoy en nuestro programa vamos a hablar de trastornos respiratorios del sueño. Me gusta muchísimo este tema. Vamos a hablar, digamos, de las diferentes causas de estos trastornos respiratorios. Vamos a conocer un poco la anatomía, qué es lo que pasa, qué es lo que afecta, por qué es que la persona ronca. Así que mucha atención. Si usted tiene en casa un roncador o justamente usted es roncador y está con esos problemas y, digamos, le incomoda, o de pronto ni cuenta se ha dado, pero sí siente que no está durmiendo bien, pues todo eso vamos a hablar el día de hoy en nuestro programa. Y si tiene inquietudes, ya saben, nuestra línea telefónica está disponible, 664-9880. Voy a saludar a mi invitado del día de hoy, es el doctor John Figueroa. Él es especialista en otorrinolaringología, es cirujano plástico facial y especialista en trastornos respiratorios del sueño. Doctor, pues qué placer tenerlo aquí en nuestro programa, bienvenido. Liliana, muchas gracias por la invitación. Nosotros estamos felices, además, doctor, porque es que, digamos, esos problemas que acabo de decir, porque el ronquido vendría siendo una causa, también un síntoma, todo eso lo vamos a entender el día de hoy, pero son muchas las personas que presentan este problema. Bastantes. Y el problema es que muchas personas no lo consideran un problema, sino que lo consideran algo habitual. Siempre tenemos familiares o amigos que siempre, no, es que él ronca, pero ¿cómo es tan normal roncar? Y ahí se queda, sin saber todo lo que eso puede implicar. Imagínense, porque sí son muchas las personas que roncan, pero ya el doctor nos dijo, esto no es normal, definitivamente. Antes, doctor, digamos, de empezar nuestro programa de hablar de trastorno respiratorio del sueño, yo quiero, porque sé que lo vamos a necesitar, para entender un poco cómo es la anatomía, digamos, de este sistema respiratorio de la parte alta, que es lo que más se ve afectado con todo esto que estamos hablando el día de hoy. Bueno, normalmente cuando estamos respirando tomamos el aire por la nariz. Eso es lo ideal. El aire tiene que caer por detrás de la garganta, bajar a través de estas vías respiratorias, llegar a los pulmones y llenarlos. Después de que ya tengamos los pulmones llenos de aire, tiene que volver a salir el aire de alguna manera. Por la misma vía debe devolverse el aire por detrás de la garganta y salir por la nariz. O sea que lo normal es tomar aire por la nariz, botar aire por la nariz. Cuando estamos erguidos hay unas condiciones diferentes a cuando estamos acostados. Cuando estamos acostados hay otras estructuras que de pronto por la flacidez de los músculos que la componen pueden llegar a limitar un poco la entrada del aire, como lo estamos hablando, de la nariz hasta los pulmones. Por ejemplo, los cornetes suelen ser estructuras que tenemos en la nariz y que son muy dinámicos. Los cornetes son unas bolitas que tenemos dentro de la nariz que aumentan o disminuyen de tamaño todo el tiempo dependiendo de la necesidad. Si tú y yo nos vamos a un sitio donde hay polvo, olores fuertes o cambios bruscos de temperatura, esos cornetes nos van a crecer un poco más. Salimos de ese ambiente y los cornetes vuelven y se reducen de tamaño. Como protegiendo ahí, digamos. Correcto, es un mecanismo de defensa que tenemos para que el aire que llegue a los pulmones sea lo más limpio posible, entre comillas. Entonces nos sirve de filtro, nos calienta el aire y nos humidifica el aire también. Entonces, si lo miramos así, los cornetes son unas estructuras muy dinámicas, pero es que además de eso, son circadianos, dependiendo de la hora del día, son más grandes o más pequeños. De día están de un tamaño, pero de noche son más grandes. Y también son posicionales, es decir, que si estamos erguidos como estamos en ese momento son de un tamaño, pero si yo me acuesto en posición horizontal, los cornetes suelen crecer más. Es decir, que cuando yo estoy acostado durmiendo, se cumplen dos condiciones, que es de noche y estoy acostado, o sea que es el punto de máximo crecimiento de esos cornetes. En ese momento esos cornetes si son muy exagerados a la hora de responder, si uno es demasiado sensible a ciertos factores ambientales, esos cornetes pueden llegar a limitar la entrada del aire. Ya por allí estoy encontrando un punto que puede llegar a limitar la llegada del aire hasta los pulmones. Eso haría que yo tuviera que abrir la boca para compensar el aire que no me alcanza a entrar por la nariz. ¿De acuerdo? Claro.
Pero hablemos de que los cornetes sí están pequeños y que no estorban en la noche. Resulta que en la mitad de las dos fosas nasales hay una pared que las está separando en dos cavidades supuestamente simétricas, que es el tabique nasal. Entonces ese tabique pudiera estar desviado hacia algún lado, limitando el flujo de aire por ese lado. Entonces al final en la noche, sumado al crecimiento natural que tienen los cornetes, también puede llegar a limitar el flujo de aire nasal. Hablemos de que el tabique está derecho, que los cornetes están pequeños. El aire logrará entrar bien por la nariz y en la parte de atrás me voy a encontrar con otras estructuras, el paladar. Si yo estoy aquí erguido, mi paladar, que es un músculo, tiene cierta tensión, pero cuando yo me acueste, el músculo, por la flacidez, podrá irse para atrás y me llegará a obstruir un poco el flujo de aire que viene desde la nariz. Por lo tanto, me obligará a compensar abriendo la boca y respirando por ella. Otro factor entonces. Y así yo puedo ir sumando. La lengua en la parte de atrás es una zona que se llama la base de la lengua y esa es una zona muscular que en algunas personas es bastante alta, bastante gruesa. Estando erguidos no pasa nada, pero cuando yo me acuesto, por efecto gravitacional, la lengua se va a desplazar hacia atrás y también puede limitar el flujo de aire. Si yo voy más atrás, las amígdalas, si tengo una persona con amígdalas grandes, también voy a limitar el flujo. O si tengo una persona con marcado sobrepeso, el sobrepeso hace que las estructuras se empiecen a cerrar, a colapsar y no permite que haya esa expansión natural tanto de las estructuras que bajan hasta los pulmones como de los pulmones mismos. Entonces también voy a tener otro problema restrictivo a nivel corporal por el aumento de peso. Claro. Entonces hay diferentes alteraciones estructurales que me pueden explicar por qué un paciente ronca o tiene apnea de sueño. Todas esas, doctor, alteraciones estructurales definitivamente se convierten en trastornos respiratorios del sueño, o se conocen como así. Sí, señora. Es impresionante entonces la cantidad de personas. ¿Eso es muy frecuente, sí, las personas que padecen de trastornos respiratorios del sueño? Es bastante. Hay trastornos respiratorios del sueño en niños y los hay en adultos. Las razones por las cuales los niños llegan a tener estos trastornos son básicamente problemas de cornetes, tabique, amígdalas y adenoides. Pero ya cuando hablamos de los adultos, ya estamos hablando de otras estructuras que por el paso del tiempo han hecho que empiecen a volverse más laxas. Los músculos que componen las paredes faringeas laterales, los músculos que componen la lengua, el paladar, todas esas estructuras se vuelven más flácidas y empiezan a colapsar. Entonces, allí es donde están los principales factores desencadenantes de las apneas de sueño, pero si lo miramos desde el punto de vista obstructivo, hay otra cosa que de pronto no estamos hablando y son los trastornos respiratorios del sueño o apneas de sueño ocasionados por un problema central, que ya son trastornos neurológicos, como quien dice, el piloto automático que tenemos en la cabeza para que respiremos no le manda la señal a los pulmones para que tome aire. Entonces, tengo una pausa respiratoria durante la noche. Eso ya es un problema central, un problema neurológico, pero hablando pues como en la torta del pastel, el 90% son problemas obstructivos y una pequeña porción es de problemas centrales o neurológicos. Ahí es donde nos vamos a concentrar, digamos, correcto, en la parte obstructiva nos vamos a concentrar el día de hoy. Entonces, en niños, doctor, digamos, es por eso, pero entonces también es muy frecuente en adultos. Claro que sí. Ahorita, doctor, digamos, hablamos del síntoma como tal, es el ronquido, pero el ronquido no solo es un síntoma, sino que puede también existir el ronquido y no haber apnea del sueño como tal. Sí, señora, así es. El ronquido como tal es uno de los síntomas que puede llegar a presentar un paciente que tiene trastornos respiratorios del sueño, pero también puede ser catalogado como un trastorno respiratorio del sueño per se. Es decir, hay un síndrome que se llama síndrome roncopático benigno, que es el paciente que ronca, pero no tiene apnea de sueño. No hay desaturaciones de oxígeno, no tiene ninguna otra alteración, simplemente un ronquido simple. ¿Sí? Pero esa es la punta del iceberg, porque ahí es donde arrancan los problemas. Y es de lo que yo te decía al principio del programa. La gente cree que roncar es un problema, que no es un problema, sino que es una alteración allí que todas las personas terminamos roncando, que se convierte en un problema social, se convierte en la persona de la cual se burla uno cuando va a las fincas. Sin embargo, esa persona que así tenga solo el ronquido no va a tener un buen dormir, porque el ronquido me saca de la etapa de sueño profundo en la cual yo me estoy recuperando, estoy descansando. Entonces al día siguiente, por estar roncando tanto, tuve un sueño muy superficial y me voy a levantar cansado. Y ese cansancio va a repercutir en mi rendimiento laboral o escolar, va a repercutir en la relación que yo puedo tener con las personas porque voy a volver un poquito más irascible, más intolerante, menos capacidad de concentración. Varias alteraciones voy a tener por ese lado. Claro. Doctor, ahí vemos algunas imágenes justamente sobre el ronquido y apnea del sueño. Y vemos una diferencia, digamos, anatómica. Correcto. Cuando hay apnea, es como más abajo, digamos, definitivamente la respiración no pasa.
La apnea obstructiva del sueño como tal es una pausa respiratoria mayor a 10 segundos durante la época del sueño, durante las horas de sueño, acompañado de una disminución en la concentración de oxígeno. Eso es una apnea de sueño. Ya. El ronquido simplemente es un sonido producido por la vibración de alguna estructura. Si yo quiero explicar, por ejemplo, el ronquido cómo se presenta, en este caso en el dibujo estamos viendo que el paladar es un poco flácido, entonces si yo tengo, el aire entra por la nariz normalmente y se va por detrás, el aire debería de pasar tranquilamente por detrás de la garganta, pero si yo tengo un paladar flácido, ese músculo se va a desplazar hacia atrás y el aire que va a entrar por la nariz va a estar limitado, me obliga a abrir la boca y al abrir la boca voy a tener dos entradas de flujo, una por la nariz y una por la boca. Cuando esos dos flujos se encuentran acá atrás, crean una turbulencia de flujos que hacen que ese paladar empiece a vibrar para adelante y para atrás, pero a una velocidad impresionante. Y esa vibración se traduce en un sonido, que es el ronquido. Hasta allí está claro por qué se está produciendo el ronquido. El problema es cuando la flacidez de ese músculo es mayor y ya no simplemente obstruye parcialmente, sino que lo obstruye completamente. O sea, ya no hay un flujo de atrás que lo haga vibrar, sino que simplemente se obstruye. Y si a eso se le suma que la lengua también se le desplaza para atrás o las paredes faringeas también, entonces el paciente entra en un momento en el que ¡plup!, colapsan las vías respiratorias y, como les decía, si suma más de 10 segundos, eso se suma como una apnea de sueño. Y con todo lo que eso puede llevar, porque va a caer el oxígeno en sangre, va a tener una cantidad de repercusiones cardiovasculares y neurológicas también. Sumamente peligroso, digamos aquí la apnea del sueño. Pero el solo ronquido, el que no nos permita, digamos, tener un sueño reparador con sus ciclos que son completos, y aquí en nuestro programa lo hemos hablado, también genera riesgo, el doctor nos lo ha dicho. Al otro día nos sentimos cansados, no rendimos, no tenemos un buen rendimiento. Además, el ronquido como bulla, pues también genera roces, digamos, con la pareja, con la persona que dormimos. Todo eso y mucho más vamos a hablar después de esta pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial, definitivamente. Calima, Centro Comercial, Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Lorna Ramírez, Juan Carlos Chambo, Angie Garzón, Francisco Gómez. Un gran equipo periodístico. Café de la tarde, de lunes a viernes, 3 a 4 y 30, por el Canal 14, Televisión para Todos. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Fines presenta 2 soluciones para cuidarte a tu manera. ¡Qué delicia esto con leche! Pero de todas estas leches, ¿cuál es rica y buena para mí? ¡Ay, qué hambre! Que me como rico, que no dañe todo lo que acabo de hacer. Antes dudaba mucho de cómo cuidarme, pero Finés de Alpina tiene cada vez más opciones. Para ti y para mí. La nueva leche Finés. 0% grasa, deslactosada. Además, me encanta. Y para no dañar todo el ejercicio, llegó el nuevo yogur griego Finés. Es delicioso. 0% grasa, 0% azúcar adicionada. Recuerda, con Finés de Alpina tienes muchas posibilidades para cuidarte y comer rico. Finés de Alpina alimenta tu vida. El mundo no se detiene y la ciencia y la medicina avanzan para contrarrestar los males que aquejan día a día a la humanidad. Nuestra cita es el día jueves a las 11 en punto de la mañana en la sección Salud al Día, en el programa Cuerpo Vital, que sin lugar a duda le ayudará a mejorar su calidad de vida. Por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico.
innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el canal 14, Televisión para Todos. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más. Trastornos respiratorios del sueño es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Recuerden que si tienen inquietudes estamos en vivo y en directo y nuestra línea está disponible 664-9880. Hoy conversando con el doctor John Figueroa, otorrinolaringólogo, cirujano plástico facial, especialista en trastornos respiratorios del sueño, que hablamos ahora un poquito de apnea del sueño, la rinitis alérgica, el ronquido como síntoma, pero también como un trastorno respiratorio del sueño. Al doctor lo encuentran en Somos Medicina Especializada. Ustedes van a ver la página en internet donde averiguan toda la información, pero tiene sede sur y norte en Unicentro, en la carrera 100, número 5169, edificio Oasis, consultorio 508A. El teléfono que está ahí en pantalla, 374-7067. Y también tiene sede norte en la clínica Sebastián de Belalcázar, consultorio 1103, 371-0667. Van a estar apareciendo los teléfonos, igual yo repito esta información por si ustedes quedan con inquietudes o con preocupaciones después de nuestro programa. Porque decíamos, doctor, antes de irnos a la pausa, definitivamente el ronquido como causa o como síntoma, perdón, de todos esos trastornos respiratorios del sueño, pues además de que uno no duerme bien, es decir, quien ronca, la persona que ronca no está durmiendo bien, no está descansando bien, los problemas que empiezan ya nos los ha dicho, pero para el que está al lado. Igual. No empieza otro karma, porque tampoco va a dormir bien. Y es donde vienen otros problemas, que son los problemas de pareja. A mí me va a pesar cuando los pacientes van al consultorio y le empiezan a contar su historia y le dicen, no, es que no, yo llevan 1 o 2 años de casado y no, yo duermo en la habitación de al lado, porque como él ronca tanto, entonces nosotros en la noche cada uno pega para su habitación. A mí me da que pesar uno recién casado y durmiendo en un cuarto aparte. Pero bueno, al menos buscaron la solución para no tener que estar peleando, buscar un problema. Porque, doctor, así de serio pueden llegar a ser los problemas. Sí. Es que uno pensaría que el ronquido, digamos que es que en el ronquido también hay niveles, de suave, sí, pasable, hasta insoportable. Hasta insoportables. Pero también tiene mucho que ver es la tolerancia de la persona que acompaña al roncador. Hay parejas, hay mujeres con un oído tan sensible que el ronquido más bajito es incómodo para esa persona. Entonces ya viene también a manejarse de otro problema. Bueno, ¿cómo hago yo para mejorar la tolerancia de la pareja? Un problemita ya más psicológico, más de dialogar y de, bueno, vamos a poner de parte de ambos lados, a ver cómo solucionamos esto. Pero sí, a veces es difícil. Porque, doctor, digamos que quien ronca a veces ni cuenta se da. A veces ni cuenta se da. Porque está dormido, a veces. Porque a veces las pacientes dicen, es que hasta yo me escucho roncar. Precisamente como el ronquido te saca de la etapa profunda de sueño y te mantiene en un sueño superficial, sucede lo que nos sucede a todos cuando en un momento de la noche tu esposo llega y se levanta en la mañana, en cualquier momento de la noche, se sienta en la cama y te das cuenta que se levantó, porque en ese momento te cogió en un sueño muy superficial. De pronto en otro momento de la noche o en otra noche también él se levanta, se despierta, como no prende las luces porque no te quiere incomodar, se tropezó, se cayó, ni cuenta te diste, porque te cogió en una etapa de sueño profundo. Entonces, el sueño profundo es necesario también para descansar precisamente por eso, porque yo estoy muy superficial, todo lo externo me va a afectar, el zancudo, la puerta que la abrieron, la cerraron, el ruidito externo, todas esas cosas, la lluvia a veces me puede despertar porque tengo un sueño superficial. Y el ronquido con mayor razón va a afectarme, así el ronquido sea de mi pareja o sea mío. Ese ronquido también me puede despertar.
Claro, está uno, digamos, durmiendo y empieza a ser complicado. El doctor nos decía ahora, muchos de los casos de divorcio reales, no lo estamos inventando, son por el ronquido, porque son fuertes y definitivamente pues no descansa uno, entonces es complicado. Doctor, usted ahorita nombró la rinitis alérgica, nos nombró, digamos, por qué se dan, digamos, estas reacciones tan fuertes por el tema de los cornetes, pero el que tiene rinitis alérgica también ronca por la noche. Sí, pero no siempre. De acuerdo a lo que estábamos explicando antes, el paciente con rinitis alérgica tiene un crecimiento marcado de los cornetes, entonces el espacio que queda en las fosas nasales es mucho más estrecho de lo que debería. Por lo tanto, ese espacio, al no ser suficiente para llenar mis pulmones, tiene que ser compensado respirando por la boca. Entonces, hasta allí no estamos hablando de un ronquido. El paciente con rinitis alérgica tiene una obstrucción nasal que me obliga a tener la boca abierta para compensar el aire que no me entra por la nariz. ¿De acuerdo? Tiene que sumarse algo adicional para que pueda yo empezar a roncar. Yo les decía hace un rato que el paladar, en la parte de atrás del paladar, eso es un músculo y el músculo debe ser tenso y del músculo en la parte final descuelga lo que llamamos la campanita, eso es una úvula, pero la úvula es una parte muscular del resto de los músculos que componen también el paladar y ese músculo debe ser tenso. Yo puedo tener la nariz tapada por la rinitis alérgica y puedo tener que obligarme a respirar por la boca. Pero en ese momento el flujo de aire que entra crea turbulencias y trataría de poner a vibrar un paladar que, si es tenso, no va a vibrar, pero si es muy flácido, va a vibrar. Y de acuerdo también a lo que les había dicho antes, la vibración es la que se traduce en un sonido conocido como el ronquido. Por lo tanto, un paciente con rinitis alérgica, para que ronque, también tiene que tener otras alteraciones estructurales. En este caso, una flacidez de los músculos del paladar, de las paredes faringes laterales, de los músculos de la lengua. Esos pacientes van a roncar no por la rinitis propiamente, sino por las otras alteraciones estructurales. Claro. En muchos casos, solamente mejorando la parte de los cornetes, mejorando la funcionabilidad de la nariz, voy a lograr que el aire pase de una manera cómoda y no me vaya a obstruir y solucione el problema de los ronquidos. Así yo tenga algo de flacidez en el paladar. Porque aunque digamos en rinitis alérgica, aunque no ronque, sí puede haber trastornos respiratorios del sueño, sí va a haber problema, el otro día se va a sentir cansado y no está roncando. De acuerdo. Doctor, entonces quiero que hablemos justo de eso, porque entonces uno dice, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo es que yo sé si realmente tengo o no tengo un trastorno respiratorio del sueño? Y sé que ha habido bastante avance también en el tema del diagnóstico. De acuerdo, sí. Primero, tratando de aclarar por qué los pacientes pueden llegar a tener apneas sin tener que estar roncando. Se supone que para yo roncar tengo que estar respirando. Así sea mal o bien, pero tengo que estar respirando. Tiene que haber un flujo de aire. Y de acuerdo a lo que explicamos ahora de qué es una apnea, la apnea es una pausa respiratoria. Entonces, obviamente, durante esa apnea de sueño, durante esos 10, 20, 30 segundos en que no estoy respirando, tampoco voy a roncar. Entonces, el ronquido se presenta es en los espacios entre apnea y apnea. Pero puede que no ronque, pero sí tenga las apneas. Por eso es que a veces uno puede encontrar eso. Claro, y que es bueno definitivamente, doctor, digamos, de necesitar, saber que si uno necesita un diagnóstico para poder darse cuenta si se está sufriendo de apnea del sueño o de una rinitis alérgica que le está causando un problema del sueño o que definitivamente está roncando y no lo está dejando dormir bien, porque el sueño es necesario, reparador. De acuerdo. Crea salud. Así es. ¿Cómo entonces hablemos, digamos, cómo ha avanzado esta tecnología en el diagnóstico? Primero hay que hacer hay unos cuestionarios que uno los llena junto con el paciente, les pregunta, por ejemplo, bueno, cuando estás sentada en la sala de espera, yo les pregunto siempre así, si estás en la sala de espera y te toca esperar una hora aquí o en otro consultorio, ¿te da sueño? Si estás de pasajero en un carro, ¿te da sueño? Siempre, la mayoría de las veces, nunca. Y uno va clasificando eso y con eso va a lograr determinar el grado de somnolencia de la persona en el día, secundario a los trastornos del sueño de la noche anterior. Entonces hay diferentes escalas, diferentes maneras de medir eso. Entonces ese es el primer punto que hay que tener claro como para hacer un buen diagnóstico. Segundo, indagando bien, ¿no? Indagando, preguntando, haciendo una muy buena historia clínica. Segundo, examinando. No estamos hablando todavía de exámenes por fuera, no. Un examen físico bien hecho donde yo pueda documentar la alteración o no de las diferentes estructuras que pueden llegar a ocasionar esto, lo que hablábamos ahorita. Entonces revisamos bien la nariz, la parte de atrás de la garganta, por acá adentro, miramos la circunferencia del cuello, miramos cuánto está pesando de acuerdo a la estatura, qué índice de masa corporal tiene, varias cositas. Y hay unos exámenes que hacemos en el consultorio que se llama una fibronasolaringoscopia dinámica, que es que con un cable flexible y una camarita entra por la nariz y nosotros vamos viendo en pantalla cómo están las fosas nasales. Yo no puedo ver allá atrás a simple vista, necesito el equipo para poder ver allá atrás.
veo cómo se colapsan las diferentes paredes laterales o el paladar, me voy hasta allá abajo, hasta las cuerdas vocales, miro cómo están, me devuelvo, acuesto al paciente y estando acostado vuelvo y reviso todo para ver en esa posición, estando acostado, qué alteraciones voy a encontrar que no vi cuando estaba con el paciente erguido. Termino allí ese procedimiento y ya tengo que acompañarlo de otro examen que se llama una polisomnografía. Es un estudio de sueño que se realiza casi siempre en alguna institución de sueño, donde tiene que ir el paciente en horas de la noche, le conectan una serie de cables y una cantidad de dispositivos y de sensores para determinar todo lo que sucede en la noche de esa persona. Cuánto tiempo se demoró en quedarse dormido, cuántos microdespertares tuvo, cuántas pausas respiratorias tuvo, qué tan largas fueron en promedio, cuál fue la más larga, y durante esas apneas cuánto cayó el oxígeno en la sangre, sacar promedios de todo eso, el ronquido también lo puede medir, en qué posiciones se presentaron más las apneas de sueño, los ronquidos, del lado derecho, del lado izquierdo, boca arriba, y todos esos datos me servirán después para yo determinar, bueno, este es el estado basal de mi paciente, en estas condiciones está, y yo ofrecerle, de acuerdo al examen físico que ya le hice, una propuesta quirúrgica o terapéutica en general para poder solucionar el problema, porque yo debo solucionarle el problema, porque todas las noches ese paciente, cuando se vaya a dormir, va a tener un alto riesgo de complicaciones si tiene un índice de apnea mayor a 15, por ejemplo. Entonces, todas las noches es una noche de riesgo. No debe ser así. Debo solucionar el problema del paciente. Y para decirle a nuestros televidentes, sí hay soluciones, desde las menos invasivas hasta las más invasivas, hasta obviamente uso de pronto de algunos aparatos, que todo eso lo hablaremos después de la pausa para comerciales. Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial. Definitivamente. Calima, Centro Comercial. Calima. Te esperamos a partir de la 1 p.m. en el informativo 14 para ofrecerte una amplia información de los hechos más importantes de la región, la nación y el mundo por el Canal 14, Televisión para Todos. Las noticias más importantes de nuestro medio ambiente. Todo lo relacionado con el cuidado de los recursos naturales y las personas que se preocupan por nuestro ecosistema tienen un espacio en este programa, El Medio Ambiente Mundial, los lunes por el Canal 14, Televisión para Todos. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14, Televisión para Todos. Los lunes, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Sameco. La 14 siempre te da más. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. En el corazón del valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
Trastornos respiratorios del sueño es nuestro tema del día de hoy, conversando con el doctor John Figueroa, otorrinolaringólogo, cirujano plástico facial, especialista en trastornos respiratorios del sueño, que lo decíamos, apnea del sueño, rinitis alérgica, el ronquido como síntoma, el ronquido como tal, como un trastorno del sueño. Ahí lo encuentran en Somos Medicina Especializada, su sede del sur, en Unicentro, consultorio 508A, en el edificio Oasis, 374-7067, su sede del norte, en la clínica Sebastián de Belalcázar, consultorio 1103, y les voy a dar también un celular 304-410-1013, 304-410-1013. Pero toda la información y sobre los tratamientos que realiza el doctor, todo lo encuentran en www.somos.com.co, su página en internet. Ahora, doctor, hablamos, digamos, de este diagnóstico y nos hablaba de la fibronasolaringoscopia, que nos decía que es esa camarita que va revisando. A veces ustedes, doctor, solo con este examen pueden ver que hay algún problema, o necesitan complementar con la polisomnografía. Con un buen examen físico, una buena historia clínica, y con ese examen yo puedo inferir dónde están los problemas de mi paciente. De verdad que está ahí. Lo que pasa es que esos estudios de sueño son necesarios para yo poder clasificar la severidad del cuadro del paciente. De acuerdo a ciertos valores, yo puedo decir mi paciente tiene un problema de apnea obstructiva del sueño leve, moderada o severo. De acuerdo a eso, uno puede plantear unas expectativas con el paciente y decir, bueno, vamos a trabajar en esto y vamos a después hacer este examen nuevamente para mirar qué tanto mejoraste. ¿De acuerdo? O sea, tiene como un parámetro, según unos estudios, que cuando la persona tiene más de 15 apneas por hora, el riesgo de complicaciones cardioneurovasculares es alto. Cuando la persona tiene menos de 15 apneas por hora, ese riesgo es bajo. Entonces, toda intervención que yo haga en mi paciente tiene que ir encaminada a manejar o a mantenerlo o a dejar a mi paciente con apneas por debajo de 15. Ahí es donde yo me siento que quede tranquilo y yo te puedo decir que ya puede dormir el paciente tranquilo. Obviamente, entre más se baje ese índice de apnea, mucho mejor. Y hay otro valor ahí que hay que tener en cuenta, es la concentración de oxígeno que va quedando en la sangre por las apneas, porque de eso depende que mi cerebro sufra o no sufra. Entonces también, de acuerdo a la concentración de oxígeno, a la saturación de oxígeno, yo también lo puedo clasificar entre leve, moderado y severo. Combino las dos maneras de evaluar esto y puedo planificar qué voy a lograr después de hacer una intervención en mi paciente. Te sirve como examen de base para ser comparado con un examen similar posterior a que pase todo el proceso de recuperación de los procedimientos y mirar qué tanto mejoró. Claro. Doctor, ahorita nos hablaba también de esta polisomnografía en clínicas del sueño especializada, pero no es como difícil a veces uno ir a esos lugares y se siente uno incómodo, de pronto se altera un poquito, el sueño no va a ser igual. De acuerdo. La idea de estos exámenes es poder reproducir una verdadera noche de sueño de mi paciente. Si voy a hablar en lo ideal, yo debería llevármele la cama hasta el sitio, con la almohada, con todas las cobijitas, con todo lo que yo quiera, pero como eso es difícil, es preferible llevarse el equipo a la casa. ¿Que se puede? Sí, se puede. No todos los equipos, no todos los polisomnógrafos son para manejar en casa. Algunos sí, otros no. Entonces, es ahí donde vienen los estudios domiciliarios del sueño, donde yo le puedo decir a mi paciente, miren, yo voy a casa, yo se lo instalo, se lo dejo conectadito y mira, y se duerme como usted normalmente duerme, que es realmente lo que yo quiero saber. Cuando yo voy a una clínica de sueño, a veces por la incomodidad, porque no es una cama, sino a veces es una camilla, el paciente le toca dormir boca arriba cuando no es la posición que normalmente toma. Son tantos los cables que a veces tienen que conectarle en esas clínicas que ellos se sienten como con mucha dificultad para voltearse, entonces se despiertan con más frecuencia de la que normalmente se despiertan. Entonces todo eso me va a dar unos resultados que pueden ser van a estar sesgados. Lo ideal sería poderse hacer el examen en la casa. Entonces sí existen unos equipos muy sencillos de manejar que la persona se los lleva. Ya me voy a acostar a dormir, clean, on. Me levanté, me desperté, off. Me lo quito, lo guardo con cuidado y ya, y lo devuelvo. Y eso me da lo que yo necesito saber de mi paciente. Claro, ya ahí el especialista hace la lectura y Correcto. sabe también diagnosticar. Pues qué bueno, de verdad que existan esos, digamos, en casa, doctor, porque ahí sí uno definitivamente sabe si es correcto o no, porque está durmiendo como es, con las condiciones de su hogar, en la oscuridad o la luz que necesita, la bulla o la no bulla, y sabe definitivamente. Se diagnosticó entonces, doctor, se dice la persona, sí, tiene un trastorno respiratorio del sueño. ¿Qué se hace? Primero, higiene de sueño. ¿Qué es eso? Recomendaciones para cambiar ciertos hábitos al dormir. Por ejemplo, lo recomendable es nunca dormir boca arriba. Tiene una persona que dormir de lado. Pero es que yo duermo boca arriba y yo cómo hago. No. Hay manera de acostumbrar al cuerpo a voltearse a dormir de lado y que no se volteen en el transcurso de la noche otra vez. O sea, hay maneras de lograrlo. No acostarse lleno,
no utilizar prendas demasiado ajustadas, levantar las patas de la cabecera de la cama poniendo unos tacos de madera que midan entre 15 y 18 centímetros debajo de las patas de la cabecera para que tenga cierta inclinación. Ya se ha documentado que levantando una cama de 1,90 a 2 metros, 15 18 centímetros, se crea un ángulo de inclinación de 4.3. Eso ya está más estudiado, Qué bueno. que es el ángulo necesario para algo que no habíamos hablado, para que el ácido del estómago no se logre devolver hasta acá, o sea, que no haya reflujo gastroesofágico, porque el ácido al llegar acá, como esta estructura no está acostumbrada a estar en contacto con ácido, se tiende a irritar, se tiende a inflamar y la inflamación va a sumar a todo lo que ya tengo, entonces va también a tender a una apnea de sueño. Y así, hay una serie de recomendaciones que uno habla con el paciente, de una en una vamos discutiendo, esto lo tenés que hacer así, esto lo tenés que hacer así, ta. Después vamos a plantear la solución terapéutica. Entonces, el gold estándar, el procedimiento, la intervención ideal acá, final, va a ser utilizar un equipo de presión positiva. Esto es lo que la gente llama, es un CPAP. La gente ha visto de pronto en películas o familiares o amigos que utilizan una máscara puesta en la cara que va a través de una manguera conectada a un equipo de presión positiva que genera un aire que entra y me abre los espacios que me están tendiendo a cerrar. Eso evitaría la presentación de apneas, ¿de acuerdo? Pero es un equipo que a pesar de que es el ideal, no es fácilmente tolerado por los pacientes. Se dice que solo la tercera parte de los pacientes logran adaptarse al equipo. ¿Qué pasa con las otras 2 terceras partes? Dejan el equipo en la mesa de noche y ahí se queda, nunca lo vuelven a conectar y siguen roncando y teniendo sus problemas porque no fueron a consultar nuevamente. Vea, yo no me adapté a ese equipo, ¿qué hago? Entonces, perdemos esos pacientes. La idea es que existen también procedimientos quirúrgicos que pueden corregir algunas de las alteraciones estructurales que ya habíamos documentado en el examen físico del paciente para 2 cosas. Una, para que posterior a eso el índice de apnea ya sea inferior a 15 y esté todo súper bien, o para facilitar la adaptación al equipo. ¿A qué me refiero? Si mi paciente se le hace la titulación del equipo y el equipo necesita una presión, digamos un número de 12 centímetros de agua, que son las unidades que se manejan, porque si yo le desobstruyo la nariz, si tiene el tabique torcido de los cornetes grandes, un ejemplo, yo le mejoro esa parte, vuelvo a titularlo, ya no necesita 12, necesita 8, es un ejemplo. Y manejar un equipo a 12 centímetros de agua y otro a 8, la diferencia es enorme. Entonces ya el paciente con 8 centímetros de agua de pronto sí se puede adaptar más fácil al equipo. Entonces estos procedimientos van encaminados también o a tratar el problema o a lograr que mi paciente se adapte mejor al equipo. Algunos de esos procedimientos son bastante dolorosos, son bastante engorrosos, invasivos. Entonces se han creado procedimientos mínimamente invasivos, que son procedimientos que se hacen incluso en el consultorio con anestesia local, no duelen, no le incapacitan a la persona. Si yo te hago un procedimiento hoy, mañana estás aquí otra vez grabando otro programa. Pero estos procedimientos tendrían que ser tomados de esta manera. Son alternativas previas a la realización de otras cirugías y a la adaptación de un CPAP. Es posible que yo con estos procedimientos evite llegar a estas cirugías. Es posible que con estos procedimientos evite tener que adaptar un CPAP. Y a eso es que le estamos apostando. A que definitivamente están estos otros tratamientos, digamos, menos invasivos, menos molestos y dolorosos, como nos lo ha dicho el doctor, que son las cirugías en sí, y obviamente que haya mejor adaptación y que la persona definitivamente corrija sus problemas. Que quiero entrar allí, doctor, justamente en estos tratamientos previos, digamos, para no llegar a la cirugía como tal. ¿Qué es entonces, doctor, la somnoplastia láser? La somnoplastia se le ha llamado a un procedimiento que lo que busca es corregir una alteración estructural en el paladar. El paladar, como lo explicábamos antes, está formado por varios músculos y por el paso de los años o por algunas alteraciones hereditarias tienden a ser muy flácidos. Entonces, lo que buscamos es estimular ciertos puntos de ese músculo para que logren una retracción. Si yo tengo una fibra muscular que está laxa, cuando yo le genero cierto estímulo con calor, en este caso con el láser, voy a lograr que la fibra muscular se recoja y al quedar recogida va a quedar mucho más tensa, por lo tanto no va a irse para atrás, entonces no me va a obstruir, no va a vibrar tanto, entonces el paciente no va a roncar tanto, ¿de acuerdo? Esa sería la somnoplastia. Láser, porque el procedimiento con el que estamos estimulando, la energía que estamos utilizando para estimular esos puntos es con láser. Eso no hay que hacer cortes, como hay otra cirugía con láser que es de las grandotas de acá, que es muy invasivo porque hay que cortar. No, aquí no hay que cortar. Entra la fibra en el espesor del músculo
y ahí se genera una energía que logra que ese músculo se retraiga. También se utiliza otra técnica que no es con láser, sino con radiofrecuencia. Entonces, igual, es un electrodo que entra y allá dentro del espesor se genera una energía que hace que el músculo se recoja. ¿Ese es más, doctor, digamos, para aquel que ronca? No, no es para el que ronca. Esa es para tensar los músculos del paladar. Ahora, acuérdate que decíamos, cuando el paciente es roncador o cuando el paciente tiene apnea, yo tengo que hacer un diagnóstico, Difícilmente una persona roncadora o que tiene apnea de sueño solamente tiene una alteración estructural. Difícilmente, casi siempre es multifactorial. Entonces yo tengo que pensar, bueno, esto lo soluciono de qué manera, esto de qué manera y así. Al final yo le digo, ¿encontramos la solución para esto? Sí. Para esto también. Esto no hay solución por ahora. Para esto hacemos tal cosa y mejoramos parcialmente. Entonces vamos haciendo como un manejo integral de todas las alteraciones estructurales. Dentro de ese manejo integral está el paladar. Entonces yo no puedo decirle al paciente o que quede en el ambiente la idea que si yo le hago el procedimiento en el paladar, el paciente va a dejar de roncar. Claro. Porque puede ser que esa persona me ronque no solo por el paladar, sino por alguna otra alteración. Entonces ahí es donde tenemos que hacer cirugías combinadas o lo que uno llama cirugías multinivel. Se necesitan, digamos, esos otros procedimientos que ya vamos a conversar sobre ellos, que existen, que afortunadamente existen y que le voy a preguntar al doctor después de la pausa qué tan buenos resultados ha encontrado. Digamos, sus pacientes que se han practicado, ¿cómo están hoy? Ya regresamos. Calima, Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima, Centro Comercial. Definitivamente. Calima, Centro Comercial. Calima. Viajes a la memoria, la huella de una nación. Todos los sábados y domingos por el Canal 14, Televisión para Todos. Todo esto y mucho más los viernes a las 4:30 de la tarde. Huella Animal. Los jueves, 20% de descuento en frutas y verduras en la 14 de Alfaguara, Rapitienda, Palmira, Tuluá, Pereira, Manizales, Armenia y Bogotá. 20% de descuento en frutas y verduras. La 14 siempre te da más. Llegó a Colombia la última innovación mundial en leches. La nueva Superleche ActiLife. Con nuestra mejor leche alpina y una avanzada tecnología, te traemos la leche que siempre has soñado. ActiLife es una superleche única en el mercado, con 50% más de proteína. Es deslactosada y 0% grasa, para que te sientas bien con un delicioso sabor. La Superleche ActiLife tiene 50% más proteína de leche, 12 gramos de proteína por porción, la cantidad aproximada de 2 huevos. ActiLife tiene proteína de excelente calidad que se absorbe óptimamente. La proteína aporta el crecimiento y mantenimiento del sistema muscular, a la fuerza física y en general la salud de los tejidos del cuerpo. Cámbiate a ActiLife y saca lo mejor de tu estilo de vida. Alpina, alimenta tu vida. Patojito, productos con toda una tradición en limpieza. Ropa blanca, ropa y prendas de color, cocinas, vajillas, pisos, baños. Familia Patojito, productos de alta calidad a un bajo costo. Más tecnología seguirá acercándolos al mundo tecnológico y científico. Innovación móvil, los últimos gadgets del mercado y los diferentes avances científicos y tecnológicos, usted los podrá conocer aquí en Más Tecnología por el Canal 14,
Televisión para Todos. Los días 7, 14, 21 y 28 de cada mes, 10% de descuento en medicamentos seleccionados. La 14 siempre te da más. Trastorno respiratorio del sueño es nuestro tema del día de hoy en Cuerpo Vital. Si usted ronca, digamos, o tiene apnea del sueño, o digamos que no se ha dado cuenta porque no ha sido diagnosticado, pero siente que no duerme bien, que está roncando porque sí se dio cuenta o su pareja le está diciendo, siente que no duerme bien porque al otro día tiene somnolencia, no descansa bien, se siente como agotado, como cansado, pues puede estar padeciendo un trastorno respiratorio del sueño. Y la buena noticia, la noticia que nos trae el doctor John Figueroa, otorrinolaringólogo, cirujano plástico facial y especialista en trastornos respiratorios del sueño, es que hay solución, que hay una amplia gama de alternativas que van desde las, digamos, procedimientos o cirugías menos invasivas y hasta ambulatorias. Pues que bueno, la cirugía compleja, dolorosa un poco, pero se busca no llegar a ella y obviamente equipos para poder dejar de roncar o tener una mejor respiración que le permita, digamos, conciliar bien el sueño. Seguimos entonces, doctor, con la somnoplastia láser, pero también existe la turbinoplastia bilateral asistida por láser. Turbinoplastia es la cirugía de los cornetes. Bilateral asistida por láser, ahí está el nombre completo. Entonces, si hablamos de que una de las posibles causas o una de las tantas causas que puede tener un paciente con apnea de sueño es los cornetes grandes, pues hacer un procedimiento con esto que consistiría en vaporizar los cornetes, es decir, si los cornetes son las bolas que tenemos dentro de las fosas nasales, que se supone que están grandes y por eso están produciendo problemas, el láser entra por todo el trayecto, por toda la parte del tejido del cornete, se genera una energía y el cornete va a disminuir de tamaño. Entonces va a permitir un flujo de aire mucho más cómodo porque las fosas nasales quedan mucho más permeables. Este procedimiento sería aplicable en aquellos pacientes con ronquidos o apneas de sueño que tengan problemas obstructivos a nivel nasal por los cornetes y también puede ser aplicado en los pacientes con rinitis alérgica, independientemente de que ronquen o no ronquen. ¿Ya? Solamente hablemos de la rinitis alérgica, que mal que bien esos son pacientes que tienen alteración en la calidad de vida por 3 grandes síntomas: obstrucción nasal, secreciones nasales y estornudos frecuentes. Entonces, si yo le quitara a un paciente esos 3 síntomas, el paciente estaría feliz. Lo que yo busco con el láser es vaporizar los cornetes para que queden pequeños, soluciono la obstrucción nasal, disminuye marcadamente la parte de los estornudos y las secreciones nasales también disminuyen, entonces le mejoro la calidad de vida. Sin embargo, es bueno saber que a aquellos pacientes con rinitis alérgica les debe decir que no van a dejar de ser alérgicos, que no por el hecho de haberse operado los cornetes, por haberle yo reducido el tamaño de los cornetes, el paciente puede llevar ya la vida como quiera. Si llegaron a ese punto esos cornetes es porque hubo alteraciones hubo exposición a ciertos factores ambientales que le llevaron a eso. Exceso de polvo, olores fuertes y cambios bruscos de temperatura. De pronto es más sensible esa persona que yo y esa persona sensible tendrá que seguirse cuidando mucho más que las demás personas ante los factores ambientales para que esos cornetes no vuelvan a crecer. Porque podrían volver a crecer. Sí, si no me cuido, vuelven a crecer. Claro. Y también hay, doctor, la vaporización láser de amígdalas. La vaporización láser de amígdalas consiste en, si yo tengo unas amígdalas muy grandes, el electrodo del láser entra, genera una energía que hace que esa zona donde entró el láser disminuya su volumen. Obviamente uno lo hace en diferentes partes de la amígdala para que en general todo el volumen de la amígdala disminuya. Se utiliza mucho cuando mi paciente tiene amígdalas hipertróficas o amígdalas grandes que están generando obstrucción y que por ello están terminando en una apnea de sueño, o aquellas personas que simplemente dicen, tengo unas amígdalas grandísimas, llenas de huecos, pero no tienen problemas infecciosos, simplemente las tienen grandes y eso les estorba. Con este procedimiento láser uno puede lograr que disminuyan de tamaño, mejorando entonces la permeabilidad a ese nivel. Claro. Y también, digamos, y esto que estamos hablando aquí, digamos, son estos tratamientos menos invasivos para eliminar o para mejorar trastornos respiratorios del sueño. Reducción, porque además nos lo nombró al principio como una causa, reducción volumétrica de la base de la lengua. La parte de atrás de la lengua, si yo tengo esta la parte se llama la punta de la lengua, la de atrás se llama la base de la lengua. Esa base de la lengua es la zona muscular más gruesa que tengo. Entonces, la idea es, burdamente, yo lo explico siempre así,
Yo le cojo la lengua y la saco así, y esa zona de allá, yo pongo el electrodo en esa zona, obviamente previo a anestesia con una gel anestésica y lo otro para que no moleste, ponen un electrodo allá adentro y eso genera una energía alrededor del electrodo que hace que todos esos tejidos empiecen a reabsorberse por el organismo. Entonces el volumen va a disminuir y si la lengua va a estar adentro, ya el volumen no va a estar atrás, sino que ya la lengua va a estar un poco más adelante y me va a dejar un espacio mucho más amplio en esa zona. Entonces ya no va a tender a obstruirme tanto. Doctor, todos estos procedimientos de los que hemos hablado, ¿son seguros? ¿Dan buenos resultados? Son seguros, se hacen en el consultorio con anestesia local, duran 15-20 minutos cada uno. En cuanto a buenos resultados, sí, dan muy buenos resultados. Podríamos decir que tan buenos resultados como las cirugías tradicionales, con la ventaja pues de que no tengo que correr los riesgos de una cirugía de esas tan agresivas, ni de la anestesia general y esas cosas. Nosotros, hablando por ejemplo de procedimientos del paladar, llevamos más de 1000 pacientes operados y según nuestros estudios muestran que se ha logrado cumplir las expectativas en el 85% de los pacientes. Es decir, hay un porcentaje de pacientes que de pronto no llegamos a cubrir las expectativas. Mejoran, todos mejoran en cierto grado, mucho o poco, pero todos mejoran algo. Yo lo que necesito es que mejoren lo suficiente para que queden en ese rango de pacientes, en ese grupo de pacientes a los cuales ya no tengo que intervenirlos quirúrgicamente con estas cirugías grandes o adaptarles el aparato. Entonces, creo que tener un éxito del 85% de nuestros pacientes o un cumplimiento de expectativa del 85% de los pacientes es bastante alto. Claro, buenos resultados. Entonces, si nos lo dijo, ambulatorio, y entonces no genera incapacidad. Nada. Al otro día, trabajando. De mala, se va a trabajar. Pero doctor, no duele, no hay molestia. No, sí molesta, pero no duele. Nosotros también hicimos un estudio en cuanto al dolor, en una escala análoga del dolor, donde le decíamos a los pacientes en los posquirúrgicos, ¿cuánto dolió este procedimiento? Y califíquelo de 1 a 10, donde 1 es no dolor, 10 es el dolor más extremo que usted llegó a pensar que se iba a llegar a sentir. El promedio fue de 2.6, donde 2.6 fue manejado como molestia más no como dolor. Claro. Y cuando ya echa uno para atrás y mira cuáles pacientes me dañaron ese promedio, son aquellos pacientes, hubo uno que pudo poner 5, 8, pero aquellos pacientes son aquellos que no tuvieron en cuenta la principal recomendación que le damos a los pacientes después de este procedimiento. Se requiere una dieta estrictamente líquida por 8 días. Eso es lo único medio aburridor. Y le tengo que decir, usted se tiene que comprometer que durante 8 días usted va a tener una dieta estrictamente líquida, todo licuado y colado. Si usted hace esto, sí mucho tendrá molestias en la garganta, no más. Pero imagínense, y así va a ser. Sencillo definitivamente, entre comillas, digamos, hacer esta dieta porque va a mejorar la calidad de vida. Hay que poner como en la balanza eso, claro. Listo, me sacrifico 8 días con una dieta. Lo que pasa es que para las mujeres usted lo ve muy fácil. Nosotros los hombres lo vemos de otra manera. Ustedes le dicen 8 días de tal dieta, usted hace lo de menos. Nosotros 8 días es un sacrificio muy bravo de dieta líquida. Pero claro, yo lo pongo en la balanza y digo, si yo voy a solucionar estos problemas, claro, yo me aguanto los 8 días, pierdo 3 kilitos de peso, no importa, pero mejoro. Imagínese, doctor, claro, si va a mejorar la calidad de vida, va a poder dormir mucho mejor, va a evitar roncar y molestar al otro, va a mejorar, digamos, estos ronquidos, pues sí hay que hacer. Y qué bueno definitivamente es que hayan estas alternativas, que las hay, existen esas alternativas con el doctor John Figueroa. Pues doctor, fue un verdadero placer tenerlo aquí en nuestro programa, excelente la información y bienvenido siempre. No, me encantó que me hubieran invitado, disfruté estos momentos con ustedes y cuando quieran estaré otra vez dispuesto a venir acá a compartir con ustedes lo que quieran. Muchísimas gracias. Les reitero dónde encuentran, digamos, toda la información. En su página en internet www.somos.com.co encuentran de todos estos procedimientos que hablamos el día de hoy, todas, digamos, las alternativas que les pueden brindar para diferentes problemas. Pero también tiene su sede en el sur, en Unicentro, en el edificio Oasis, consultorio 508A, 374-7067, o su sede norte en la clínica Sebastián de Belalcázar, consultorio 1103-304-410-1013, para que adquiera toda la información. De nuevo, gracias y a ustedes también, televidentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que el jueves nos volveremos a encontrar con otro programa de Cuerpo Vital. Que tengan una feliz tarde.